pero al mirar por la ventana el cemento estaba desnudo. Sin camioneta. Sin el eco de la risa de Álvaro cuando el motor finalmente rugía. Solo una mancha de aceite como una cicatriz. Al principio pensé que había recordado mal. Tal vez la había estacionado más adentro del garaje. Dejé la taza en la mesa, corrí por el pasillo y abrí la puerta del garaje. El espacio estaba vacío con un leve olor a aceite y polvo. La ausencia me golpeó el pecho como un puñetazo. Tomé el teléfono con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar a la policía, la puerta principal se abrió. Valentina entró con gafas de sol en la cabeza y un bolso de diseñador colgando del brazo. Parecía salida de una revista no entrando a la casa, donde la ausencia de su padre aún flotaba en cada rincón. Mamá dijo con voz ligera: «Parece que viste un fantasma». La camioneta logré articular. «No está». No se quitó los zapatos. «Ay, eso», dijo agitando una mano con manicura perfecta. «No te preocupes, la vendí». Las palabras flotaron irreales. Me aferré al marco de la puerta para no perder el equilibrio. «¿Tú qué?» «La vendí», repitió. Sacó un fajo de papeles de su bolso y los puso en la mesa como si me ofreciera una receta. «En serio, mamá, estás exagerando. Esa cosa solo ocupaba espacio. Ni siquiera la usas». Mis ojos se posaron en la primera página. Contrato de venta. Mi nombre garabateado en tinta azul con una letra lo bastante parecida y la mía para engañar a cualquiera. «Falsificaste mi firma», dije en voz baja, pero el calor en mi garganta ardía. Valentina arqueó una ceja. «No seas dramática. Fue por tu bien. Ya no estás para manejar tantas responsabilidades. Y yo necesitaba el dinero». Su tono despreocupado rompió algo dentro de mí. «Era la camioneta de tu padre. Lo único que me queda de él». Puso los ojos en blanco y se bajó las gafas al rostro. «Mamá era solo un auto. Papá lleva 2 años muerto. No puedes seguir aferrada a óxido y recuerdos. Tienes que seguir adelante». Además, colgó su bolso al hombro. «Llevo meses planeando mi viaje. Italia no es barata». Sus palabras cortaron como vidrio. «Italia». Álvaro me había prometido que visitaríamos Florencia juntos cuando nos jubiláramos. Ahora mi hija usaba su camioneta, su memoria, para financiar sus vacaciones de ensueño. Volví a tomar los papeles con manos temblorosas. La firma falsificada me miraba como una acusación. «No se trata solo del auto, Valentina. Robaste mi nombre». Se encogió de hombros. Su indiferencia era una crueldad en sí misma. «No te preocupes, mamá. Te mandaré fotos desde Roma». Con eso salió sus tacones resonando en el azulejo, dejando el aire cargado de perfume y traición. Me quedé en el silencio de la cocina con las paredes cerrándose a mi alrededor. Mis rodillas flaquearon, pero me obligué a volver al garaje. La ausencia allí era más ruidosa que sus pasos. Los estantes de herramientas, la lata de aceite, las placas viejas que Álvaro coleccionaba, todo parecía incompleto sin la camioneta. Toqué la mancha de aceite en el suelo donde la Cheyenne había descansado por décadas. Estaba fría. Mi respiración se entrecortó y el dolor en mi pecho se volvió más agudo, más duro. La camioneta se había ido. Los papeles llevaban mi nombre robado. Y por primera vez desde el funeral de Álvaro, me di cuenta de que el duelo ya no era mi carga más pesada. Era la traición. Y la traición lo sabía, exigía respuestas. La presencia de Álvaro siempre había vivido en esa camioneta. Todavía podía verlo inclinado bajo el capó, con un trapo sobre el hombro, el aceite oscureciendo las líneas de sus manos. Era meticuloso, nunca se apresuraba, siempre paciente con cada tornillo y junta. Yo solía sentarme en el escalón con un libro fingiendo leer mientras lo veía trabajar. El ritmo de sus movimientos era un consuelo. El clic de la matraca
El crujido de la puerta del garaje cuando la abría para dejar entrar aire fresco, el silbido bajo, cuando estaba satisfecho con el progreso del día. No era solo metal y pintura para mí. Era nuestro matrimonio, años de trabajo compartido y compañía silenciosa sellados en acero. Eso es lo que Valentina no podía o no quería entender. Para ella todo era desechable medido solo en pesos y estatus. Para mí esa Cheyenne era la sombra de Álvaro, una parte de él, que no había sido enterrada. Pasé la mano por la pared donde él apoyaba sus llantas de repuesto, el recuerdo llegando como un torrente. Una noche de invierno nieve. Afuera, Álvaro debajo de la camioneta con solo una linterna. Se negaba a dejar que otro la reparara. Decía que la Cheyenne confiaba más en él que en cualquier mecánico. Recuerdo haberme arrodillado en el suelo pasándole herramientas, ambos riendo, cuando dejé caer una llave y resonó en el cemento. «Cest, eres mi mejor ayudante», había dicho sonriéndome con grasa en la mejilla. Ese recuerdo me rompió ahora. Me apoyé en el banco de trabajo y dejé que las lágrimas vinieran calientes e implacables. Más tarde, cuando logré secarme la cara y volver a la cocina, el perfume de Valentina aún flotaba. Encontré su nota en la mesa, breve y desconsiderada. «No te enojes. Algún día me lo agradecerás. Italia va a ser increíble». La arrugué en mi puño. Había tomado más que una camioneta, había robado respeto. Esa noche llamó. Su voz llegó por la línea despreocupada como siempre. «Mamá, de verdad necesitas dejar de ser tan dramática. Es solo un auto. Honestamente deberías estar contenta de que me deshice de él antes de que se descompusiera por completo». Apreté el auricular con fuerza. «Era de tu padre. Y ahora es dinero en el banco. Mira, aferrarte a cosas no es sano. Papá no querría que te quedaras atrapada en el pasado». Me mordí la lengua para no soltar las palabras que pugnaban por salir. Desde el funeral ella había usado el nombre de Álvaro como arma, torciendo su memoria para justificar sus demandas. Lo había soportado antes, pero esta noche ardía. Cuando no respondí, suspiró. «Bueno, te mandaré postales. No te deprimas. Sí». Y la línea se cortó. Me senté a la mesa mirando el auricular silencioso. En el mundo de Valentina, una Cheyenne era solo un medio para unas vacaciones, y mi dolor era una molestia que debía manejarse. Pero en el mundo de Álvaro, esa camioneta había llevado más que compras y madera. Había llevado nuestra vida. Regresé al garaje una última vez antes de dormir, encendí la luz y dejé que la claridad cayera sobre el vacío. Susurré el nombre de Álvaro en el aire quieto, medio esperando que el olor a aceite y metal respondiera. Y mientras estaba allí mirando el suelo desnudo, sentí el peso de la pérdida endurecerse en algo más afilado, algo que no descansaría hasta que supiera por qué mi hija pensó que podía borrar mi pasado con un plumazo. «¿Señora Mendoza?» La voz era masculina, firme pero cautelosa. «Habla Diego Salazar, gerente de autos del Valle en Querétaro, donde llevaron su camioneta». Mi garganta se cerró. No esperaba que alguien relacionado con esa venta me contactara. «Sí, soy yo». Hizo una pausa como sopesando cada palabra. «Lamento molestarla, pero encontramos algo en la camioneta mientras la preparábamos para la reventa. Creo que le pertenece. Podría venir». Mi pulso se aceleró. «¿Encontraron algo? ¿Qué quiere decir?» «Prefiero explicarlo en persona», dijo con suavidad. «Está sellado. Usted debería ser quien lo abra». Por un momento solo sostuve el teléfono, mirando el fregadero lleno de platos que no había tocado desde el desayuno. Mi corazón latía como no lo había hecho en meses. «Sí», dije finalmente. «Iré». El trayecto se sintió más largo de lo que era. Cada semáforo, cada coche lento frente a mí, estiraba los minutos. No había estado en ese concesionario desde que Álvaro me compró un sedán usado hace 15 años.
Había bromeado que el vendedor era demasiado astuto para su propio bien, pero aún así logró regatearle 1000 pesos menos. Lo vi sonreír orgulloso de protegerme, orgulloso de ahorrarnos dinero. Al llegar las puertas de cristal, reflejaron a una mujer que apenas reconocí, hombros encorvados, cabello plateado, líneas más profundas desde la muerte de Álvaro. Me enderecé y entré. Diego Salazar esperaba cerca del mostrador. Era un hombre de unos 50, bien afeitado, con ojos amables, que se suavizaron al verme. «Señora Mendoza, soy Diego. Gracias por venir tan pronto». Asentí. «¿Qué encontraron?». Me hizo un gesto para que lo siguiera. Pasamos por autos relucientes, bajo luces fluorescentes, hasta su oficina. Cerró la puerta y tomó un sobre manila de su escritorio. Esto estaba detrás de la guantera. Un técnico notó que el panel estaba suelto al limpiarlo. Cuando lo quitó, esto cayó. Deslizó el sobre hacia mí. El nombre de su esposo estaba escrito en la solapa. Pensamos que era mejor no tocarlo. Mis manos temblaron al tomarlo. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, como si hubiera esperado mucho tiempo. En una caligrafía cuidadosa y familiar, se leía «Para Clara». Mis rodillas flaquearon. Me hundí en la silla aferrando el sobre como si pudiera desvanecerse. ¿Están seguros de que nadie lo abrió? Diego negó con la cabeza. Nadie. Respetamos la propiedad personal. Solo quería asegurarme de que llegaras a usted directamente. Asentí sin encontrar palabras. Por un momento la habitación se desdibujó mientras las lágrimas brotaban. Álvaro había tocado este sobre. Había escrito mi nombre. Lo había escondido donde solo el destino o la traición podía encontrarlo. Diego carraspeó suavemente. «Tómese su tiempo, señora. Si prefiere privacidad, puedo salir». Presioné el sobre contra mi pecho respirando temblorosa. «No, lo llevaré a casa». Asintió con respeto. «Es lo mejor». Me puse de pie, el sobre apretado en mi mano como un salvavidas. Diego me acompañó al vestíbulo, su expresión amable, pero apenas lo noté. Solo sentía el peso del secreto que Álvaro había dejado esperando décadas para que lo encontrara. Salí bajo el sol de la tarde, el sobre cerca, sabiendo que mi vida nunca sería la misma una vez que rompiera el sello. Mi respiración se detuvo. ¿Peligro? Nunca había usado esa palabra en relación con nuestras vidas. Vivíamos con estabilidad modestamente, donde la mayor emoción era una parrillada en verano o una venta de libros en la biblioteca. ¿Qué peligro podía haber previsto que requiriera esconder un mensaje en la camioneta? Con manos inestables abrí la solapa. Dentro había una hoja doblada, los bordes suaves por el tiempo. La tinta era tenue pero legible. Para Clara.sss4-457, CSHC8855. DS. Parpadeé ante el revoltijo de letras y números. Debajo una línea escrita con su mano firme. «Guarda esto con cuidado. Es más importante que la camioneta. Más importante que el orgullo. Si estás en peligro, esto te guiará». Mi garganta se apretó mientras lo leía una y otra vez, buscando sentido. Parecía un código del tipo que Álvaro usaba a veces para archivar sus registros contables, iniciales, números, fechas encadenadas. Pero esto no era una referencia de archivo. Era algo más. Presioné el papel contra la mesa trazando las letras con el dedo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué esconderlo en la Cheyenne? Si quería que lo tuviera, ¿por qué no dármelo antes del hospital, antes del funeral, antes de que todo se derrumbara? Un crujido en el suelo me hizo girar bruscamente. Valentina estaba en la entrada, su teléfono aún brillando en la mano, las gafas de sol en la cabeza, su expresión ilegible. «¿Qué es eso?», preguntó. Deslicé el papel hacia mí. «Algo de tu padre». Inclinó la cabeza entrecerrando los ojos. «¿De la camioneta?». Asentí lentamente. Dio un paso hacia la cocina, sus tacones resonando en el azulejo.
Déjame ver. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía, pero mi agarre en el papel se apretó. Mamá. Intentó reír, pero sonó forzado. Vamos. Vendí la camioneta. Lo que esté ahí también es mío. Mi pecho ardía. Falsificaste mi firma y vendiste algo que no era tuyo. Ya tomaste suficiente. Esto es mío. Su sonrisa se desvaneció. Es solo una nota. Ni siquiera sabes qué significa. Exacto. Y hasta que lo sepa se queda conmigo. Cruzó los brazos, sus uñas tamborileando en su piel. Estás siendo irracional. Papá querría que te ayudara con cosas como esta. Siempre dijo que tenía cabeza para los negocios. La ironía casi me ahogó. ¿Negocios? Usaste tu cabeza para negocios para despojarme de lo último que tenía de él. Falsificar mi firma no fue negocio, fue robo. Por primera vez su confianza pulida se quebró. Sus ojos volvieron al papel, hambrientos, inquietos. Está bien, pero no digas que no lo intenté. Solo vas a hacer un desastre. Giró sobre sus talones saliendo furiosa por el pasillo murmurando. La puerta principal se cerró de golpe dejándome en un silencio tan afilado que zumbaba en mis oídos. Me hundí en una silla, la nota temblando en mi mano. El código me miraba misterioso y pesado susurrando que Álvaro había confiado en mí con algo que Valentina nunca debía tocar. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en el cajón junto a mí y lo cerré con llave. Mis manos aún temblaban, pero mi determinación se endurecía. Si Álvaro me había dejado esto, le debía descubrir la verdad. Y fuera cual fuera esa verdad, Valentina nunca podría torcerla en su próxima excusa para la traición. Álvaro siempre había sido predecible, constante como un reloj. Pero en esos últimos meses empezó a dar paseos nocturnos que se alargaban más de lo habitual. Me despertaba con el sonido de la puerta principal cerrándose suavemente y lo encontraba ausente hasta cerca de la medianoche. Cuando le preguntaba, sonreía y decía que necesitaba aire fresco, que la casa se sentía demasiado cerrada. Lo acepté como su forma de procesar la sombra inminente de la jubilación, pero ahora no estaba tan segura. Y luego estaban las llamadas telefónicas. Solía tomarlas en su estudio con la puerta entreabierta, voz tranquila. Pero hacia el final cerraba la puerta por completo, bajaba el tono y guardaba notas que nunca vi. Una vez lo sorprendí deslizando una carpeta manila en su maletín, aunque no había trabajado en la firma desde hacía años. Cuando pregunté, me besó la mejilla y me dijo que no me preocupara. Quise creerle. Después de todo, la confianza había sido el núcleo de nuestra vida juntos. Pero tal vez no me estaba protegiendo de la preocupación. Tal vez me protegía del conocimiento. Me levanté en silencio, encendí la lámpara y recuperé el papel doblado del cajón de la cocina, donde lo había escondido. La vista de esas letras y números aún me inquietaba. Con un suspiro decidido lo llevé a mi habitación y lo deslicé bajo el forro de terciopelo de mi joyero, el único lugar donde Valentina nunca se molestaba en mirar. Mis dedos temblaron al cerrar la caja con llave y guardar la llave en el cajón de mi mesita de noche. Por la mañana mis nervios no se habían calmado. Preparé café forzándome a comer una tostada que no podía saborear. El teléfono sonó a media mañana, su tono agudo cortando la niebla en mi cabeza. Levanté el auricular preparándome para otra llamada automática. «Mamá». La voz de Valentina llevaba un dejo de sol y satisfacción. De fondo escuché el romper de las olas, música tenue, risas. No creerías lo increíble que es Cancún. El agua es turquesa como de postal. Mantuve mi respuesta neutral. Me alegra que lo estés disfrutando. Rió ligeramente. Disfrutando. Estoy viviendo el sueño. Es justo lo que necesitaba. A propósito, ¿abriste ese sobre? Mi estómago se tensó. Sí,
y su tono se agudizó cortando el encanto fácil. ¿Qué había dentro? Solo algunas notas viejas de tu padre, dije con cuidado. ¿Qué tipo de notas? Insistió. Dijiste que era un papel. Instrucciones, información de cuentas. ¿Algo importante? El cambio en su voz me heló. No había curiosidad de una hija recordando a su padre. Había urgencia. Calculó un hambre que había escuchado antes cuando hablaba de herencias y propiedades que no eran suyas. No es algo de lo que debas preocuparte, dije estabilizando mi tono. Mamá no seas reservada. Papá no querría que te confundieras con algo complicado. Yo podría ayudarte. Disfruta tus vacaciones. Respondí, y antes de que pudiera decir más, colgué. Mi mano tembló al devolver el auricular. Me quedé en la cocina silenciosa mirando el papel tapiz desvaído. Valentina no había preguntado por mí, ni siquiera por la camioneta que había robado. Solo quería el contenido de ese sobre. Las olas de sospecha que habían estado lamiendo toda la noche, ahora se alzaban más altas, amenazando con ahogar las últimas ilusiones que tenía sobre mi hija. Regresé a mi habitación, puse la mano sobre el joyero y le prometí a la caligrafía cuidadosa de Álvaro que fuera cual fuera este secreto, no pasarías las manos de Valentina. Necesitaba ayuda, y solo una persona vino a mi mente. Mateo Vargas había sido el mejor amigo de Álvaro antes de la jubilación, un hombre que alguna vez trabajó como investigador privado. No había hablado mucho con él desde el funeral. El duelo tiene una forma de dispersar incluso los lazos más fuertes, pero recordaba cómo Álvaro confiaba en él. Compartían largas charlas con café negro, y Álvaro decía que Mateo tenía una mente como una caja fuerte. Si alguien podía descifrar lo que Álvaro me había dejado, era él. Encontré su número en la libreta de direcciones de Álvaro y marqué. Su voz, enronquecida por la edad pero aún firme, contestó al tercer timbre. Clara dijo cálidamente cuando me presenté. Ha pasado demasiado tiempo. Lo sé, admití, pero necesito verte. Es importante. Es sobre Álvaro. Eso fue suficiente. Accedió a encontrarme esa tarde, en un pequeño café en las afueras de Querétaro, el tipo de lugar que aún olía a grasa de tocino y café recién hecho, desde el amanecer hasta el cierre. Cuando me senté frente a él, sus ojos se suavizaron. Parecía mayor de lo que recordaba, pero la agudeza no se había ido. Me estudió como si midiera no solo lo que decía, sino lo que cargaba. Dijiste que es sobre Álvaro, me animó con suavidad. Saqué el papel doblado de mi bolso y lo puse en la mesa entre nosotros. Esto estaba escondido en la Cheyenne, detrás de la guantera. El concesionario lo encontró. Sus cejas se alzaron. Lo tomó con una delicadeza sorprendente para un hombre de manos tan grandes, desdoblando el papel lentamente. Leyó la línea una vez, luego otra, sus labios moviéndose en silencio sobre las letras y números. SSS 4 5 DS. Murmuró. Sus ojos se alzaron hacia los míos. ¿Y escribió que era para ti si alguna vez estabas en peligro? Asentí, mi garganta apretada. Mateo se recostó golpeando el papel ligeramente contra la mesa. Esto parece un identificador de cuenta, no local, algo en el extranjero. El prefijo SS, la combinación de letras y números, las iniciales al final. He visto estructuras como esta antes. Un escalofrío me recorrió. Una cuenta, Álvaro siempre decía que vivíamos al día, que teníamos que cuidar cada peso. A veces los hombres esconden cosas no por vergüenza del dinero, sino para protegerlo, dijo Mateo. Para proteger a alguien más también. Si Álvaro no te lo dijo, no fue porque no confiara en ti, fue porque pensó que estarías más segura sin saberlo hasta que tuvieras que hacerlo. Pensé en los paseos nocturnos, las llamadas susurradas,
la carpeta deslizándose en su maletín. Las piezas encajaban incómodamente. «¿Y Valentina?», pregunté en voz baja. Exigió ver la nota. Me llamó desde su viaje presionándome por detalles. ¿Por qué le importaría? La expresión de Mateo se endureció. Si Álvaro lo escondió de ella, tuvo una razón. Y si te está presionando, significa que sospecha más de lo que deja ver. Miré el papel desvaído, la tinta de la mano de Álvaro firme, incluso después de todos estos años. Mateo dio un golpecito más al papel. Clara, lo que sea que abra este código no son solo números en un libro. Álvaro lo dejó para ti. Eso significa que confió en ti para protegerlo, no en ella. Doblé el papel de nuevo en mi bolso, mi pulso latiendo. Por primera vez desde la muerte de Álvaro, me sentí menos como una viuda flotando en el silencio, y más como una mujer al borde de algo vasto y peligroso. Y al salir del café las palabras resonaron en mi mente: si Álvaro escondió esto de Valentina, debió saber que algún día podría volverse en mi contra. Subí las estrechas escaleras al ático jalando la cuerda de la luz sobre mí. La bombilla parpadeó arrojando un brillo débil sobre cajas apiladas, en torres desiguales, algunas etiquetadas con la letra cuadrada de Álvaro, otras en blanco. El polvo flotaba en el aire atrapando la luz como una neblina de secretos. Empecé con las cajas marcadas «Impuestos». Año tras año Álvaro había archivado cada recibo, cada declaración, cada comprobante. Revisé los montones, mis dedos ennegrecidos por la tinta y el tiempo. Al principio parecía ordinario: intereses hipotecarios, donaciones caritativas, reembolsos modestos. Pero entre las carpetas manila de una caja, encontré un sobre delgado sin etiqueta. Dentro había copias de escrituras de propiedades, algunas con la firma de Álvaro, otras notariadas en estados donde nunca vivimos. Guadalajara, Monterrey, incluso un pueblo pequeño en Michoacán, del que nunca había oído hablar. Las fechas abarcaban décadas. Mi corazón se aceleró mientras las extendía en el suelo. Álvaro había comprado y vendido propiedades en silencio, ninguna de las cuales me había mencionado. Había recibos de ventas que listaban sumas mucho mayores a cualquier cosa que hubiera visto pasar por nuestra cuenta conjunta. 50,000 pesos aquí, 120,000 allá. Cada transacción documentada meticulosamente en su caligrafía cuidadosa, pero nunca compartida. Me hundí en un baúl, los papeles esparcidos a mi alrededor, como un mapa de una vida que no conocía. ¿Era esto a lo que se conectaba el código? ¿Era este el dinero que Mateo sospechaba estaba escondido en el extranjero? Más búsqueda reveló carpetas llenas de estados de cuenta, no de nuestro banco local, sino de instituciones que nunca la había oído. Algunas eran internacionales, con logotipos en idiomas que no reconocía. Cada cuenta llevaba anotaciones en la caligrafía de Álvaro, pequeñas referencias cruzadas que sugerían un sistema que solo él entendía. Presioné una mano contra mi pecho luchando por estabilizar mi respiración. Durante 43 años creí que vivíamos modestamente, recortando cupones, remendando camisas, esperando rebajas. Pensé que la cautela de Álvaro nacía de la necesidad, que su frugalidad era un escudo contra la escasez. Pero ahora, mirando este libro oculto de escrituras y depósitos, me di cuenta de que no solo había sido cauteloso, había estado construyendo algo. La ira destelló en mí aguda e inesperada. ¿Por qué no me había confiado lo suficiente para contarme? ¿Pensó que lo desaprobaría o temía que Valentina lo descubriera si yo lo sabía? La pregunta me carcomía. Seguí buscando en las cajas, encontrando más fragmentos, recibos de inversiones, en empresas que vagamente recordaba haber leído en las noticias, notas sobre liquidación o transferencia completa. Siempre preciso, siempre deliberado.
El polvo se adhería a mi piel, pero no paré. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Para cuando cerré la última caja, un patrón se había formado. No era aleatorio. Álvaro había estado canalizando dinero en silencio hacia algo más grande, de lo que aún podía ver cada pieza conectada al ICSI, a la siguiente. Reuní las escrituras y recibos en una pila ordenada, guardándolos bajo el brazo. La luz del ático parpadeó una vez más y jalé la cuerda para apagarla. Abajo extendí los documentos en la mesa del comedor. Números, nombres y lugares me miraban señalando una vida que Álvaro había mantenido oculta. Una vida que tal vez finalmente explicara por qué me había dejado un código disfrazado de una simple nota en la guantera. Me apoyé en la mesa el peso de los papeles anclándome. La imagen de los paseos nocturnos de Álvaro regresó con bordes más nítidos. No había estado inquieto, había estado preparándose. Y si se había preparado con tanto cuidado, significaba que sabía que algo o alguien venía. Señora Mendoza, soy Diego Salazar, otra vez de Autos del Valle. Mi agarre se tensó. Sí, señor Salazar. ¿Apareció algo más? Carraspeó. No exactamente. Un hombre vino esta mañana. No era su hija, pero preguntó por la Cheyenne. Específicamente quería saber si encontramos algo inusual en ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Inusual? ¿Uso esa palabra? Así es, señora. Dijo que era coleccionista muy interesado en camionetas antiguas, pero sus preguntas no eran sobre kilometraje o condición. Eran sobre compartimentos ocultos sobre documentos. Diego hizo una pausa. No le dije nada, por supuesto, pero me inquietó. Pensé que debía saberlo. Tragué con dificultad. ¿Dejó un nombre? No. Pagó en efectivo por una evaluación que ni siquiera completó. Cuarentón, traje elegante, cabello oscuro. Lo reconocería si lo viera otra vez. Gracias, señor Salazar. Aprecio que me haya llamado. Cuando colgué mi mano temblaba contra el auricular. Alguien más sabía. Alguien además de Valentina había estado observando la Cheyenne esperando por su contenido. Miré las escrituras, los estados de cuenta, el sendero cuidadoso que Álvaro había dejado. Tal vez no había escondido cosas de mí porque dudara de mi confianza. Tal vez las escondió de quien fuera este hombre. El resto del día me sorprendí mirando por la ventana principal, medio esperando que un extraño apareciera en el patio. El vecindario parecía igual niños en bicicletas, el perro de doña Carmen ladrando a los autos que pasaban, pero el mundo se sentía alterado. Esa noche, cuando el atardecer se asentó, el teléfono sonó de nuevo. Contra mi mejor juicio contesté. «Mamá». La voz de Valentina tenía un tono azucarado, pero debajo se percibía el filo que había aprendido a reconocer. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». Mis ojos recorrieron los papeles esparcidos frente a mí. Disfrutando Cancún. Oh, es hermoso, pero sé que he estado pensando en ti, en ese sobre. Nunca me dijiste exactamente qué había dentro. Mi mandíbula se apretó. Era la letra de tu padre. Eso es todo lo que necesitas saber. Vamos, mamá. Su risa fue frágil. Nunca se te dio bien esconder cosas. Sé que no era solo una nota sentimental. ¿Números de cuenta? ¿Seguros? ¿Algo valioso? Su insistencia solo confirmaba mis temores. Verás lo que es valioso cuando regreses a casa, dije fríamente y colgué antes de que pudiera indagar más. Presioné mis palmas contra la mesa anclándome. Valentina estaba persiguiendo algo que apenas entendía, y ahora un extraño también. La advertencia de Álvaro si alguna vez estás en peligro se sentía menos como precaución y más como profecía. Reuní las escrituras en una carpeta y las guardé con llave en el escritorio, deslizando la llave del joyero a su lado. Luego me senté en la sala, la lámpara arrojando un pequeño charco de luz, escuchando cada crujido de la casa. En algún lugar más allá de estas paredes,
Un hombre que no conocía había venido buscando el secreto de mi esposo. Y si Álvaro lo había escondido con tanto cuidado, solo podía imaginar qué tipo de persona haría tanto para encontrarlo. El reloj marcaba pesadamente en el silencio. Me recosté en la silla mirando el techo sabiendo que esto ya no era solo sobre la codicia familiar. Algo más grande había comenzado a agitarse. Una carpeta escondida bajo un montón de estados de cuenta se abrió al mover los papeles. Dentro había otro sobre más pequeño con solo mis iniciales en el frente. Mis manos temblaron al sacarlo. La nota dentro era breve, escrita con la mano inconfundible de Álvaro. Si Valentina te presiona, protégeme. Tiene deudas. No dejes que te acorralen. He dejado salvaguardas. Confía en lo que encuentres, no en lo que ella diga. Las palabras se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Él lo sabía. De alguna manera, en esos meses silenciosos antes de su muerte, había visto las grietas ensanchándose en Valentina. Las llamadas nocturnas que ella decía eran negocios. La urgencia repentina por préstamos. La forma cortante en que preguntaba por nuestras cuentas. Álvaro no las había ignorado. Se había preparado para ellas. Presioné la nota contra mi pecho temblando. Una parte de mí quería negarlo. Aferrarse a la imagen de Valentina como mi pequeña de trenzas, riendo en los columpios, mientras Álvaro la empujaba más alto. Pero la verdad estaba aquí en tinta negra. Álvaro había temido las elecciones de su propia hija, y ahora sus temores chocaban con los míos. Guardé la nota con llave en el joyero junto al primer código. El sonido del candado al cerrarse me estabilizó, aunque solo un poco, pero mi calma no duró. 2 días después, la puerta principal se abrió con un golpe que hizo temblar los marcos de las fotos. Valentina entró como furia, sus tacones golpeando como disparos contra el piso. Su bronceado de Cancún brillaba, pero su rostro estaba torcido por la rabia. ¿Por qué exigió me llamó el concesionario a mí en lugar de a ti? Me levanté lentamente de la mesa de la cocina. Porque la Cheyenne era mía, no tuya. Sus ojos destellaron. No juegues conmigo, mamá. Me dijeron que alguien encontró algo en la camioneta y ahora tú has estado husmeando. ¿Qué tomaste? No tomé nada. Dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. El concesionario me devolvió lo que me pertenecía. Eso es todo. Caminó por la cocina, sus movimientos inquietos, nerviosos, como si no pudiera contener la rabia dentro de ella. No entiendes cuánto necesitaba ese dinero. No entiendes la presión que tengo encima. Esa camioneta debía solucionar las cosas. La estudié con cuidado, la advertencia de Álvaro resonando en mis oídos. ¿Qué presión, Valentina? ¿Qué tipo de deudas? Su cabeza se giró hacia mí. ¿Quién te dijo eso? El silencio se extendió denso y pesado. No respondí, pero vi en sus ojos el destello de culpa, el pánico bajo la ira. Se recuperó rápido forzando una risa que sonó frágil. Estás imaginando cosas otra vez. Siempre lo haces. Papá querría que tuviera lo que necesito. Tú solo te aferras a pedazos porque tienes miedo de estar sola. Sus palabras dolieron, pero no podían perforar el acero que Álvaro había puesto en mis manos. Di un paso más cerca bajando la voz. Tu padre te vio más claramente de lo que crees, y me dejó las herramientas para protegerme. Por un momento su fachada se tambaleó. Luego tomó su bolso de la mesa, su expresión endureciéndose en algo que apenas reconocí. Te arrepentirás de ocultarme cosas. Siseó y salió furiosa el portazo resonando en la casa. Me quedé en el silencio vibrante, la nota de Álvaro ardiendo en mi memoria. Me había advertido y tenía razón. Valentina no era solo imprudente, era peligrosa. Y si ya estaba tan desesperada, sabía que su próximo movimiento sería peor.
Me deslicé de la cama con el corazón latiendo fuerte y avancé por el pasillo. La luz de la cocina se filtraba débilmente hacia la sala. Me moví en silencio descalza sobre la alfombra hasta que la vi. Valentina estaba agachada frente a mi escritorio, revisando los cajones con manos frenéticas. Papeles caían al suelo, su respiración aguda y desigual. Su bolso de diseñador estaba abierto en la alfombra como si planeaba meter lo que encontrara directamente en él. ¿Qué crees que estás haciendo? Mi voz rompió el silencio antes de que pudiera suavizarla. Se sobresaltó girando bruscamente sus ojos salvajes bajo la luz de la lámpara. «Mamá». Intentó levantarse rápido, pero la culpa estaba escrita en su rostro. ¿Robando mi escritorio? Di un paso más cerca, mi bata arrastrándose detrás. En medio de la noche. Su expresión se endureció en desafío. No finjas que no sabes lo que busco. Papá me prometió seguridad, no a ti. Ese auto era mío para vender. El veneno en sus palabras me aturdió. Ese auto nunca fue tuyo, Valentina. Era de tu padre. Y lo que te prometió no es lo mismo que exiges ahora. Golpeó el cajón haciendo caer otro montón de sobres. Siempre dijo que estaría cuidada. Me dijo que quería que estuviera a salvo. ¿Crees que quería que tú acumularas todo mientras yo me hundo? Mi garganta se apretó. Estar a salvo no significa tener derecho. Y no significa falsificación ni robo. Dio una risa corta y aguda que rayaba en la histeria. No lo entiendes, ¿verdad? He estado luchando para mantener la cabeza fuera del agua, mamá. Tú te sientas aquí con tu vida ordenadita, aferrándote a recuerdos y papeles mientras yo... Se quebró su voz atrapada. Necesito esto. Necesito lo que está en esa nota. Sostuve su mirada. Y yo necesito honrar la confianza de tu padre. Él lo dejó para mí, no para ti. Sus ojos se posaron en el cajón cerrado con llave, donde había escondido los documentos de Álvaro. Por un segundo pensé que podría lanzarse por él. Pero en cambio se enderezó cuadrando los hombros, su mandíbula tensa. Si no me lo das, me obligas a tomarlo. Un escalofrío me recorrió ante la amenaza desnuda en su voz. Valentina, escúchate. Estás hablando de robarle a tu propia madre. Se encogió de hombros como si la palabra ya no tuviera significado. No me dejas opción. Di un paso adelante cerrando el cajón con fuerza deliberada, mi mano deteniéndose en el mango de latón. Sí tienes una opción. Y esta noche elegiste entrar a la casa de tu madre, revolver sus cosas como ladrona. Si tu padre pudiera verte ahora, ¿te atreverías a decirle que esto es lo que te prometió? Su rostro se torció la rabia, luchando con algo más suave, quizás vergüenza, aunque desapareció en un instante. Debió confiar en mí, no en ti, espetó. Las palabras cortaron hondo, pero me negué a dejar que me viera flaquear. Confió en quien protegería su legado, no en quien lo explotaría. Por eso me dejó la nota en mí y en mí. Por un momento el aire entre nosotras crepitó cargado con el peso de todo lo no dicho. Luego tomó su bolso apartando los papeles caídos con el tacón. Esto no ha terminado. Siseó y se dirigió a la puerta. El portazo resonó en la casa vibrando en mi pecho mucho después de que se fue. Me apoyé en el escritorio, cada músculo temblando, la advertencia de Álvaro más clara que nunca. Reuní los sobres del suelo y los guardé con llave otra vez, mis dedos torpes con la llave. Y al cerrar el cajón, supe que la brecha entre nosotras se había ensanchado en una guerra abierta. Señora Mendoza preguntó. Sí, soy Daniel Cortés, representante legal de su hija, la señorita Valentina Mendoza. Me han pedido que le entregue estos documentos. Me tendió un sobre grueso. Revíselos con cuidado. Ya se ha programado una fecha para la audiencia.
Acepté los papeles, su peso mucho más heavy que el paquete sugería. Mi pecho se apretó al cerrar la puerta y llevarlos a la mesa. Rompí el sello con dedos temblorosos. La primera página decía: petición para poder notarial. Mis ojos escanearon las palabras sobre la base de que Clara Mendoza ya no es competente para manejar sus asuntos personales o financieros. El aire abandonó mis pulmones. Valentina estaba intentando despojarme del control de mi propia vida. No solo la camioneta, no solo los papeles, sino todo. Mis cuentas, mis decisiones, mi independencia. Apreté el borde de la mesa hasta que mis nudillos se blanquearon. La rabia y la tristeza chocaron dentro de mí. Mi propia hija estaba dispuesta a arrastrarme a un tribunal y declarar que no estaba capacitada todo para desbloquear lo que creía que Álvaro había dejado atrás. Después de mirar los papeles demasiado tiempo, tomé el teléfono. Mi mano temblaba al marcar a Mateo. Contestó al segundo timbre. «Clara, necesito verte», dije, mi voz quebrándose. «Ha presentado una petición. Quiere poder notarial sobre mí». Hubo un silencio en la línea, luego una maldición baja. Esto es exactamente lo que Álvaro temía. Presioné una mano contra mi frente. ¿Cómo pudo hacer esto? No estoy incapacitada. Manejo mis cuentas, mi casa, todo. Y aún así me está arrastrando frente a un juez. Álvaro sabía que intentaría algo así, dijo Mateo. Por eso te dejó el código. Quería que tuvieras las pruebas para protegerte. Esto no es sobre tu capacidad. Clara es sobre su desesperación. Está ahogada en deudas y esta es su salida. Exhalé temblorosa aferrando el teléfono como un salvavidas. Nunca quise esta guerra. Lo sé. Pero Álvaro te dio las herramientas y estaré contigo. No estás sola. Cuando colgué miré los papeles legales, sus palabras frías tratando de pintarme como débil, incapaz, no apta. Enderecé mi columna. No estaba incapacitada, no estaba indefensa. Y no dejaría que Valentina ni nadie borrara la vida que Álvaro y yo construimos. Reuní los papeles en una pila ordenada y los guardé con llave en el mismo cajón que las notas de Álvaro, mi determinación endureciéndose. Si quería una batalla en el tribunal, la tendría. Y aprendería que su madre no era tan fácil de acorralar. La jueza Evelyn Gómez entró con paso rápido, su toga negra ondeando detrás. Era una mujer de unos 60 con ojos agudos que no perdían detalle y un tono que no admitía tonterías. Sentí alivio y temor al verla. Alivio porque podría ver a través del plan de Valentina. Temor porque incluso una jueza experimentada podía ser convencida por mentiras bien pulidas. Valentina estaba sentada frente a mí impecable, con una chaqueta crema y perlas que no parecían suyas. Su abogado, Daniel Cortés, se levantó primero. Me pintó como frágil, deslizándome incapaz de manejar las tareas más simples. Sus palabras eran medidas, pero venenosas. La señora Mendoza ha mostrado confusión, paranoia y dificultad para mantener su hogar. Estos son signos de capacidad disminuida. Apreté la mandíbula manteniendo mis ojos en la jueza. Cada frase era como una bofetada. Cada insinuación arrastraba mi dignidad por el suelo. Valentina bajó la mirada cuando la miré, pero capté la leve sonrisa que intentó ocultar. Cuando fue nuestro turno, Mateo se levantó. No llevaba el traje elegante de un abogado de alto calibre, pero su voz tenía peso. Puso una carpeta en el estrado para la revisión de la jueza Gómez. Señora jueza, estos son documentos dejados por Álvaro Mendoza, el difunto esposo de mi clienta. Proveen evidencia de un patrón de mala conducta financiera por parte de la peticionaria, la señorita Valentina Mendoza. La jueza alzó una ceja. Proceda. Mateo abrió la carpeta y sacó un montón de páginas organizadas. Primero, registros de deudas de juego acumuladas por la señorita Mendoza.
Hasta el año pasado debía aproximadamente 1.800.000 pesos a varias cuentas de apuestas en el extranjero. Colocó las pruebas en la mesa de exevidencia. Valentina se movió incómoda, el color subiendo a sus mejillas. Mateo continuó su tono firme. Segundo documentación de préstamos predatorios, tomados a nombre de la señorita Mendoza, usando estados de ingresos inflados y colaterales fraudulentos. Estos préstamos siguen sin pagarse y en mora. Otro montón de papeles se deslizó por la mesa. Me atreví a mirar a mi hija. Su rostro se había endurecido, sus manos retorciendo las perlas alrededor de su cuello. Y finalmente, dijo Mateo, su voz más firme, correos obtenidos de la cuenta personal de la señorita Mendoza, en los que discute explícitamente estrategias para declarar a su madre incompetente y tomar control de sus activos. Frases como, una vez que tenga el poder notarial las cuentas serán mías, dejan poca ambigüedad. El tribunal zumbó con murmullos escapando por la galería. La jueza Gómez lo silenció con un golpe seco de su mazo. No podía respirar. Las palabras que temía ahora estaban expuestas ante el tribunal, innegables en su claridad. La jueza Gómez ajustó sus lentes escaneando los documentos. Giró su mirada hacia Valentina. ¿Niega la existencia de estas deudas, señorita Mendoza? ¡Valentina!, tartamudeó su voz fallando por primera vez. Han sido exageradas. Solo pedí prestado. Responda a la pregunta, interrumpió la jueza. La boca de Valentina se abrió y cerró como un pez boqueando. Finalmente murmuró, no. ¿Y estos correos? Niega haberlos escrito. Sus ojos recorrieron la sala buscando escape. Fueron sacados de contexto, dijo su voz débil. La jueza Gómez se recostó en su silla, su expresión ilegible, pero su silencio pesado. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en semanas sentí el más leve destello de poder regresar a mí. La previsión de Álvaro, la firmeza de Mateo juntos habían construido un muro entre mí y la ruina que Valentina quería entregar. Cuando la jueza anunció un receso, Valentina se levantó rápido, su rostro pálido, su mano temblando, mientras recogía sus papeles. Me miró no con desafío esta vez, sino con algo más crudo pánico, tal vez, incluso desesperación. Sostuve su mirada sin flaquear, y cuando giró bruscamente sobre sus talones y salió apresurada del tribunal, supe que no había terminado aún. Las palabras de la jueza cortaron el silencio con precisión quirúrgica. Tras revisar las pruebas presentadas, incluyendo deudas documentadas, incumplimientos de préstamos y correspondencia escrita por la peticionaria, este tribunal no puede en buena conciencia otorgar la petición de poder notarial. La solicitud es denegada. El mazo cayó con un chasquido claro, final y resonante. El alivio me inundó mezclado con tristeza. Había ganado, sí, pero contra mi propia hija. El rostro de Valentina se derrumbó a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Se inclinó hacia su abogado susurrando furiosamente, su mandíbula tensa. Él parecía cansado, como si incluso él entendiera que la batalla estaba perdida. Entonces la jueza añadió: además, dada la evidencia presentada, estoy refiriendo este asunto a los investigadores del condado para su revisión. Las actividades financieras de la señorita Mendoza podrían justificar un examen más detenido. La galería murmuró de nuevo. Valentina se congeló. Su máscara de confianza se deslizó por completo, reemplazada por una mirada que solo había visto una vez antes cuando era niña, y la atraparon mintiendo sobre romper una ventana del vecino. Pero esto no era una travesura infantil. Era su vida entera desmoronándose. Cuando el tribunal se levantó, recogí mis cosas con manos firmes. Mateo me dio un pequeño asentimiento, su expresión de tranquilidad. «Fuiste fuerte», susurró mientras caminábamos hacia las puertas del juzgado.
Pero Valentina estaba esperando. La fachada de civilidad que había llevado durante la audiencia se había roto por completo. Avanzó hacia mí en las escaleras del juzgado, sus tacones golpeando la piedra como martillazos. «Esto no ha terminado», espetó sus ojos llameando. «¿Crees que unos papeles polvorientos y un viejo amigo de papá pueden detenerme? No tienes idea de lo que he perdido por tu culpa». Me detuve mirándola directamente a los ojos. «Lo que has perdido, Valentina, es por tus propias elecciones. Las apuestas, las mentiras, las deudas tú hiciste. Eso no yo. No tu padre». Su labio tembló, pero la furia lo cubrió rápidamente. Me prometió seguridad. Me dijo que nunca tendría que preocuparme. Ese auto, esa nota, debieron ser míos. Tú te aferras a cosas que no te pertenecen. El aguijón de sus palabras cortó hondo, pero mantuve mi posición. Tu padre prometió seguridad a la hija que amaba, no a la mujer que traicionarías a su propia madre. Si no confío en ti con esto, tuvo una razón. Sus puños se apretaron a sus lados, las uñas clavándose en sus palmas. Por un segundo fugaz, pensé que podría golpearme allí mismo frente a la multitud del juzgado. En cambio, giró sus hombros rígidos, sus pasos rápidos e irregulares, mientras desaparecía entre los espectadores. Exhalé lentamente, cada músculo de mi cuerpo temblando. Mateo puso una mano en mi hombro. «No se detendrá», murmuró. «Lo sé», susurré mirando las escaleras que acababa de atravesar furiosa. Y eso es lo que me asusta. Caminamos juntos al auto, el aire otoñal cortante contra mis mejillas. Aunque el tribunal me había dado la victoria, la mirada en los ojos de Valentina había sido una promesa, no una retirada. Mientras conducíamos, presioné mi mano contra la carpeta de los papeles de Álvaro, en mi regazo, preparándome para cualquier tormenta que Valentina pudiera traer después. Así que cuando el timbre sonó una tarde, casi no contesté, pero a través del cristal vi a un hombre de unos 60 de pie, con la postura tranquila de alguien acostumbrado a la autoridad. Vestía una chaqueta sencilla y en sus manos sostenía una pequeña caja. «Señora Mendoza». Su voz era firme cuando abrí la puerta. «Mi nombre es Julián Torres. Solía trabajar en investigaciones federales. Puedo pasar dude, pero había algo en su mirada mesurada, respetuosa, que me recordaba así a Álvaro». Me cohete a un lado. Esperó hasta que nos sentamos en la sala antes de hablar de nuevo. «Creo que merece saber toda la verdad sobre la camioneta de su esposo». Mi pecho se apretó. «La Cheyenne. Mi propia hija me la robó, la revendió como chatarra. ¿Qué más podría haber?», Julián asintió lentamente. «La compré después de que el concesionario la moviera. No por casualidad hace años Álvaro me pidió que la vigilara. Confió en mí para intervenir si algo le pasaba». Las palabras me golpearon como una piedra. «¿Álvaro te lo pidió personalmente?» «Así es. Me contactó poco después de mi retiro. Estaba preocupado de que la camioneta pudiera convertirse en un blanco». Julián abrió la caja que trajo y deslizó algo por la mesa. Me dijo que si la Cheyenne alguna vez dejaba de estar en su posesión bajo circunstancias sospechosas, debía recuperar esto y devolvérselo a usted. Miré hacia abajo. Era el viejo llavero negro que Álvaro siempre llevaba, el que pensé que se había perdido hace años. Mis manos temblaron al tomarlo, sintiendo su peso familiar. Julián se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Presione la costura en la parte trasera». Hice lo que me indicó. Con un leve clic, la carcasa se separó revelando una pequeña tarjeta SD dentro. Mi respiración se detuvo. «Álvaro», susurré, incapaz de terminar el pensamiento. La voz de Julián se suavizó. Me pidió que no mirara su contenido, solo que lo entregara si llegaba el momento. «Dijo que era solo para usted».
Miré la tarjeta descansando en mi palma su pequeño tamaño contradiciendo la tormenta que cargaba. Ya escondió algo una vez en la guantera. Ahora otra vez aquí. ¿Por qué necesitaría esconderlo 2 veces? Porque no quería que nadie más, especialmente su hija, lo encontrara primero, dijo Julián en voz baja. Lo que sea que esté en esa tarjeta, señora Mendoza, él creía que podía protegerla. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba el llavero con cuidado, colocándolo de nuevo en la caja como si fuera vidrio frágil. Un segundo secreto, escondido dentro de algo que había visto 1000 veces y nunca cuestioné. Miré a Julián, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Entonces es hora de que descubra de qué pensaba Álvaro que necesitaba protección. Y con la tarjeta SD ardiendo como un carbón encendido en mi palma, me levanté para buscar mi laptop. El primer archivo era una grabación de audio. La voz de Valentina llenó la habitación cruda y sin filtros. No sabe nada, dijo su tono afilado con desprecio. Una vez que la declaremos incompetente, las cuentas estarán a mi nombre. Papá era demasiado anticuado, nunca vio cuánto más merecía yo. Si mamá se resiste, bueno, forzaremos su mano. Papeles, doctores, lo que sea necesario. Otra voz. Ashley, su amiga, rió con amargura. La tendrás en un asilo para Navidad. Cubrí mi boca, la bilis subiendo a mi garganta. Escuchar su voz así tan deliberada, tan fría, era peor que la firma falsificada, peor que las acusaciones en el tribunal. Era prueba despojada de pretextos. Hice clic en el siguiente archivo. Más conversaciones grabadas en fragmentos. Valentina hablando por teléfono sobre préstamos, sobre pérdidas de apuestas, que pensó que nunca descubriría. Cada clip era otro cuchillo cortando las últimas ilusiones que tenía sobre la hija que crié. Finalmente, al fondo de la carpeta, un archivo de video. Mi mano tembló al presionar play. Álvaro apareció en la pantalla más viejo y cansado, pero aún mi Álvaro, la firmeza de su mandíbula, la pendiente familiar de sus hombros. Estaba sentado en su escritorio, el mismo ahora lleno de secretos que apenas comenzabas a descubrir. Su voz era firme. Si estás viendo esto, Clara, entonces ha llegado el momento que temía. Esperaba que no fuera así. Recé para que Valentina eligiera un mejor camino. Pero si este mensaje te ha llegado, significa que ha elegido la codicia. Me incliné más cerca, las lágrimas, desdibujando mi visión, mientras sus ojos parecían encontrar los míos a través de la pantalla. Escondí la información de la cuenta, los registros y estos archivos, no porque quisiera guardarte secretos, sino porque quería protegerte. Valentina tiene deudas que no puede escapar y intentará usarte para cubrirlas. No lo permitas. Dirá que necesita ayuda, dirá que le prometí seguridad. Pero seguridad no es lo mismo que derecho. Ella debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Hizo una pausa pasando una mano por su rostro y vi el peso que había cargado en esos últimos meses. Siempre fuiste más fuerte de lo que sabías, susurró. Más fuerte que yo. Si me he ido, confía en Mateo, confía en las pruebas que dejé. Protégete y no dejes que te rompa. Te amo, Clara. Siempre. El video terminó dejando la habitación en un silencio roto, solo por mi respiración entrecortada. La voz de Julián fue suave. Ahora tienes más que defensa. Tienes la verdad. Nadie puede disputarla. Me sequé las mejillas cerrando el laptop con suavidad. Álvaro me había dado la fuerza que necesitaba, incluso desde el más allá. Su voz, su advertencia, su amor, todo estaba aquí, envuelto en la prueba de la traición de Valentina. Y mientras guardaba la tarjeta SD de nuevo en su carcasa oculta, supe qué tenía que hacer a continuación. Recibí la primera llamada de un agente la semana siguiente.
Habló con cortesía profesional, pero sus palabras llevaban el peso de lo inevitable. Los asuntos financieros de su hija están ahora bajo revisión federal. En pocos días se emitieron citaciones. Las cuentas de Valentina fueron congeladas, sus deudas de apuestas, expuestas su supuesto negocio revelado como poco más que humo y espejos construidos sobre préstamos predatorios. La imagen que tanto había intentado pulir, perlas, chaquetas, aire de control, se derrumbó bajo la luz cruda del escrutinio. Vi las noticias en un silencio atónito mientras los titulares pasaban por la pantalla. Mujer local enfrenta acusaciones de fraude. Las fotos la mostraban caminando rápidamente de su auto al juzgado, gafas de sol cubriendo sus ojos, mandíbula tensa en desafío sombrío. Recordé cuando esa misma mandíbula temblaba mientras me rogaba por una segunda bola de helado. La vindicación debería haber sabido dulce. En cambio traía una seta amargura que no podía sacarme. Mientras los investigadores desmantelaban el imperio de mentiras de Valentina, me volví a las inversiones ocultas de Álvaro. Con la guía de Mateo y el consejo silencioso de Julián, dirigí los fondos a lugares de los que Álvaro habría estado orgulloso. Becas para estudiantes de clase trabajadora, un programa en el hospital infantil que él había apoyado una vez y un fideicomiso diseñado para proteger a otros del tipo de explotación financiera que Valentini había intentado. Firmé los papeles con manos firmes, cada trazo de la pluma. Una declaración: su legado no sería envenenado por la codicia. Y aún así, cuando me acostaba por la noche, el silencio me envolvía. Pensaba en Valentina de niña corriendo descalza por los aspersores, su risa brillante como el sol. Pensaba en sus años de adolescencia, terca y aguda, pero aún lo bastante cerca para acurrucarse contra mí, cuando el mundo cortaba demasiado hondo. ¿Dónde se había desviado? ¿Cuándo decidió la hija que crié que la traición era más fácil que el amor? El día de su comparecencia, me paré fuera del juzgado invisible entre la multitud. No entré, no podía soportarlo. Pero escuché las palabras traídas por los reporteros: múltiples cargos por fraude, intento de explotación, conspiración para abuso financiero. Palabras que las seguirían en cada habitación que entrara de ahora en adelante. El mazo cayó dentro de esos muros, pero también resonó dentro de mí. Una hija alguna vez intocable ahora enfrentaba juicio por crímenes que había elegido libremente. Y yo, su madre, sostenía tanto la prueba de su traición como el dolor de un amor que nunca podría cortarse, sin importar cuán profundamente hubiera sido herido. Esa noche, al regresar a casa, caminé al escritorio de Álvaro y toqué el cajón donde sus notas y códigos aún estaban guardados con seguridad. «Se acabó», susurré al silencio. Pero no se siente como una victoria. Presioné mi mano contra la madera fría, cerrando los ojos, mi corazón dividido entre alivio y tristeza. Y al girarme hacia la ventana, la luz desvaneciéndose, me recordó que los finales nunca son simples, son encrucijadas. Las tardes trajeron algo que no había sentido en años: compañía. Un grupo de mujeres en la biblioteca me invitó a tomar café después de nuestros turnos. Intercambiábamos recetas, discutíamos sobre novelas y reíamos por cosas triviales. La risa había sido escasa en mi casa desde la muerte de Álvaro, pero lentamente regresó, vacilante al principio, luego constante. El mayor regalo llegó en forma de Sofía, mi nieta. Se comunicó después de la sentencia, su voz temblando por teléfono. «Abuela, ¿puedo pasar? Te he extrañado». Cuando llegó, su abrazo fue feroz, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Pasamos largas tardes hablando sobre sus estudios, sus sueños y la sombra que las elecciones de su madre habían arrojado sobre su vida. Hubo lágrimas, pero también esperanza. «No quiero ser como ella.
dijo Sofía una vez, sus ojos brillando con miedo y determinación. Apreté su mano y le dije que ya no lo era. Los meses pasaron así tranquilos pero llenos. Luego una mañana llegó un sobre con sello de la prisión. Mis manos temblaron al abrirlo. La letra era inconfundiblemente de Valentina, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Mamá comenzaba. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Me perdí y te perdí a ti. Tal vez algún día entienda por qué tomé las decisiones que tomé. Hasta entonces, por favor, cree que las lamento. No había excusas ni demandas. Solo arrepentimiento simple y frágil. Doblé la carta con cuidado deslizándola en el cajón del escritorio, con las notas de Álvaro. No era reconciliación, pero era algo. Esa noche recuperé la pequeña llave de latón del mismo cajón. La giré en mi palma sintiendo las ranuras suavizadas por el toque de Álvaro. Durante meses había simbolizado todo lo encerrado, secretos, traiciones, miedo. Pero ahora, al devolverla al cajón y cerrar el candado, me di cuenta de que ya no me ataba. Era simplemente una llave, ni más ni menos. Me puse de pie y abrí la puerta principal de par en par. El aire fresco de la noche entró trayendo el aroma de los jazmines del patio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía control total sobre quién podía cruzar ese umbral. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas.